Bueno, estamos aquí con Manuela Carmena en su casa. Hola Manuela, un placer. Hola. Muchas gracias por atendernos a público aquí en tu cocina. Muy Además bien. estamos probando tus magdalenas. Sí, ya sabes que los magdalenas de media mañana, ¿eh? Que son pequeñitas, son de media mañana. Eso es, Venga. eso es. ¿A qué dedicas tu vida ahora? En qué consisten tus días? Pues mira, la verdad es que tengo muchas actividades, ¿no? En principio tengo un programa de radio que se me ocurrió a mí cuando la pandemia, como todos tuvimos tanto tiempo de estar en casa y eso, yo tenía mucha ilusión de hacer un programa sobre la justicia. Ese es un programa de divulgación de la justicia, ¿no? Y me gusta mucho porque me hace seguir estudiando y seguir un poco las sentencias y todo eso. Entonces, luego tengo otro pequeño programa también, una intervención por la mañana en un programa de Radio Nacional de las mañanas, ¿no? Y luego pues tengo una actividad muy importante para mí, que es precisamente la de Zapatelas, que es una empresa social, que eso pues me da muchísimo trabajo de dos tipos, ¿no? Por una parte, que soy la que diseño los juguetes y tal y cual, y luego pues ayudo mucho a ver la manera de financiación y todo eso, y luego doy muchas conferencias y bueno. Esto que dices de divulgar sobre el sistema judicial, me da la sensación también en tu libro, que es por lo que estamos aquí, Imaginar la vida, que es también una constante en la propia Sí. biografía, ¿no? Quieres Sí. todo el rato dejar constancia de incluso las carencias Sí. que hay cuando eres política a las carencias que hay cuando eres jueza, ¿no? El desconocimiento que hay Sí, popular. es la sensación, ¿sabes?, de que tú llegas a un sitio y ves lo que es, ¿no? Entonces es como un turista de los buenos, lo quieres contar. Oye, que yo he visto que esto no funciona, que yo he visto que sería mejor hacer esto de la otra manera y tal. Claro. Sí, me he sentido muy cronista y muy turista de lo que veía, decir, oye, esto no, ¿no? Yo creo que ese es lo interesante de tu libro, ¿no? Que lo cuentas mucho a ojos del que no sabe, ¿no? Sí, y sobre todo te quiero decir partiendo de que lo cuentas como lo has vivido, ¿no? Porque podrías hacer un ensayo y empezar a decir las dificultades. No, no, yo he intentado mezclar ideas con vivencias. Claro. Haciendo repaso, no sé si piensas, a mí la sensación que tengo es que tu época en el Decanato de Madrid ha sido tu etapa en la que más has disfrutado profesionalmente. Sí, yo creo que ha sido la etapa en la que pude realmente llevar a cabo todo lo que creía que había que cambiar, lo que me dio tiempo, ¿no? Pero tuve muchos menos obstáculos que luego tuve en el Consejo de Poder Judicial o en el Ayuntamiento, ¿no? Quizá porque en aquel momento la actividad de los decanos estaba muy poco burocratizada, en el sentido de que estaba muy poco regulada y te permitía mucho las alternativas imaginativas, ¿no? Pero aún así también tuvimos una cierta confrontación, ¿no? Pero vamos, fue muy interesante. Que de hecho luego tenías incluso un poco de incertidumbre porque cuando hablabaste con un líder socialista decías que ni sabía lo que era el decanato, que tú habías pasado por ahí, ¿no? Sí, me sorprendió muchísimo, ¿sabes? Porque cuando me eligieron para el Consejo del Poder Judicial yo pensaba que había sido por mi labor, que me parecía que había sido muy exitosa como decana, y me di cuenta que ni sabían lo que era ser un decano, ni sabían realmente lo que había hecho, ¿no? Sí. Es preocupante, no sé si cómo lo percibes, pero es preocupante a veces el grado de desconocimiento que puede tener un político sobre el sistema, tanto la conexión con la ciudadanía como con el sistema, de cómo Sí, y funciona. sobre todo yo creo que es terrible el que yo creo que los políticos llegan a los cargos muchas veces sin saber qué es lo que quieren hacer y que no conocen la realidad en la que se van a mover, ¿no? Sí. Entonces yo eso lo cuento varias veces porque me ha sorprendido muchísimo, ¿no? No entiendo cómo una persona puede asumir una responsabilidad política que implica un grado de gestión trascendente para la sociedad, para las personas que han elegido y para los que no, ¿no? Y que no tiene proyecto, de que no sabe lo que va a hacer, que no conoce la realidad donde va a trabajar, ¿no? Sí, sí, sí. Y también me da la sensación en tu biografía que por lo que más se te va a recordar, que es por el puesto de alcaldesa de Madrid, es también el que menos te ha llenado, o al menos eso me da la sensación. Bueno, sí, ha sido una experiencia muy interesante desde el punto de vista de conocer una realidad que no conocía, pero es verdad que es donde he podido hacer menos transformación en la administración municipal. No pude transformarla como me hubiera querido. Da la sensación de eso, ¿no? No sé si de derrota o de... Ahí luego al final, cuando está acabando ese capítulo en el que dices, bueno, pero aprendí, disfruté, casi como tú diciendo también a ti misma, voy a dejar por escrito que estuvo bien porque todo lo anterior ha sido confrontación, inmovilismo político, Sí. las escenas que tienes o que hablas de Ana Botella también son bastante
frívolas, ¿no? De ver cómo es la derecha política, bueno, la falta de entendimiento, ¿no? En el propio Sí, Ahora Madrid. sí, bueno, fue constatar un poco, digamos, lo que para mí me hizo después reivindicar el cuidar la democracia, ¿no? Porque fue la constatación de que nuestros procesos democráticos han establecido una cultura política que es muy negativa para la democracia que estamos viviendo, y esa constatación no la tuve hasta estar en el ayuntamiento. ¿Piensa en cómo le gustaría ser recordada por su trayectoria? ¿O en qué le gustaría No, me gustaría muchísimo el haber generado un proceso de transformación de la administración pública, es lo que más me gustaría. Que no sé si siente que ha llegado o que se ha podido concluir. Por si acaso, yo quiero dejar el legado. El legado de haberlo intentado, Sí. ¿no? No. Mira, hay veces que te llevas sorpresas, ¿no? Me acuerdo que ya de mucho tiempo después de haber sido jueza de vigilancia penitenciaria, alguien me decía, oye, pues desde que tú estuviste en esto, tal cosa ya no se hace, ¿no? O tal cosa sí se hace, ¿no? Y dices, bueno, pues vale la pena, ¿no? Sí, hay una frase también a mí me ha llamado mucho la atención, dice, la enfermedad es la burocracia, la enfermedad de la burocracia es que no piensa. Sí. Define cómo funcionan Total. las estructuras, Es ¿no? decir, simplemente se hizo así, hay que hacerlo como se hizo siempre. ¿Y por qué? Yo ya te digo una cosa de esas tontas, ¿no? Pero eso de por qué, cuando dejamos en libertad provisional la gente tiene que presentarse los 1 y los 15, es una estupidez. Yo siempre dije, ¿por qué? Es decir, ¿qué buscamos con las disposiciones burocráticas? ¿Qué queremos conseguir con ellas? Nadie ha pensado sobre ello. ¿Hasta qué punto la burocracia es fruto del inmovilismo que vemos muchas veces? Yo creo que sí, y es fruto además de algo que a mí me parece muy grave, y es que los que son responsables de la administración, que son los dirigentes políticos, no se atreven a asumir la función de dirigir la administración por 2 razones. Fundamentalmente, yo creo que la derecha, lo que llamamos derecha, no cree en la administración, y entonces lo que le interesa es regalarla, es decir, dársela a la empresa privada, ¿no? Y en la administración no cree, ¿no? Con lo cual, todo lo que eso significa, que creo que intento explicarlo, ¿no? De que al final los funcionarios lo que son es gente que prepara contratos y controla contratos, nada más que eso, ¿no? Y la izquierda no tiene claro el tipo de administración que quiere, ¿no? Yo creo que juega un poco entre pensar en algo, pues no sé, muy autoritario, yo digo esto y se va a hacer y tal, y sin profundizar de que la autoridad en una estructura como la administración rebota y no funciona. De hecho, relatas una conversación con Kichi, que fue alcalde de Cádiz, en el que casi tu propuesta sonó amarcianada, ¿no? Cuando hablaste de transformar la administración pública. Eso fue una sorpresa, ¿no? Cuando me reúno con Ada, que ellos no habían pensado en absoluto lo que era la administración, y con mi propia gente, no había una reflexión, no entendían por qué yo estaba tan preocupada por modificar la administración. Esto habla además también en su etapa política como de muchos irrealizables y de proyectos tan ambiciosos como irreproducibles. Justo estas semanas ha terminado justo la votación para los presupuestos participativos, que fue una cosa que inauguró su alcaldía. Y claro, echando la vista atrás, bueno, ha habido como un cambio muy grande, ¿no? Ahora los presupuestos participativos consisten básicamente en ¿hay que climatizar un colegio o no hay que hacerlo? Que la pregunta que le hacíamos nosotros al gobierno esta semana era, es que eso no debería ser una cosa de democracia participativa, ¿no? Pero los años en los que ustedes estuvieron, se quedó muchísimo presupuesto sin ejecutar precisamente porque era irrealizable, ¿no? Esto que comenta usted en su biografía. Porque es que eso nos tenemos que acostumbrar a que tenemos que confiar en la cooperación ciudadana, y que lo tiene que hacer la propia cooperación ciudadana. Yo creo que todo el mundo encuentra natural que se va a hacer una carretera y se hace un contrato con una empresa que va a poner a su ingeniero, va a poner al diseñador, va a poner a los albañiles, etcétera, ¿no? Y sin embargo no damos el paso de decir, ustedes quieren que se haga, por ejemplo, un tablado de baile, que era uno de los proyectos muy bonitos que se plantearon. Pues ¿cuánto cuesta el tablado? 60.000 euros, tomen las 60.000, háganlo ustedes, ¿no? Tenemos que tener confianza en la participación social de la gente, ¿no? Porque es que si no, después la administración es tan lenta, tan absolutamente burocrática, que bueno, no lo pudimos hacer, muchas cosas por nuestra propia incapacidad de mover la burocracia, ¿no? Claro. Y sobre su carrera como jueza, yo creo que estamos en un momento histórico en el que los jueces son más protagonistas que nunca, no solo en España, sino en todo el mundo, ¿no? ¿Cómo vive ese protagonismo? No sé si
fortuito o generado muchas veces, ¿no? Desde muchas fuerzas políticas, que los jueces sean prácticamente actores políticos del día a día? Bueno, yo creo que cuando se constituye la idea de lo que significan los procesos democráticos, está muy bien que haya siempre un poder, que es el poder judicial, que controle a la administración, ¿no? Pero ¿cómo lo tiene que controlar? ¿De qué manera hay que hacerlo? Eso está por diseñar, ¿no? Entonces, nosotros no lo hemos diseñado y se ha planteado como algo que se utiliza como instrumento de la confrontación política. La confrontación política es presentar querellas, presentar denuncias, presentar... cuando realmente, siendo muy importante el papel judicial en el control de la administración y por tanto de la gestión política, no lo hemos reflexionado y se está mal utilizando, ¿no? Me preocupa mucho eso, porque ves cómo en Estados Unidos la única posibilidad de parar actuaciones que son absolutamente ilegales que está haciendo ahora mismo el presidente de los Estados Unidos es el Poder Judicial. Y el Poder Judicial, si no funciona, si está adelantado, si está mal diseñado, no puede hacer su trabajo, ¿no? Entonces me preocupa doblemente. Sobre todo hay un debate que sí me parece muy interesante, que lo hemos visto en los últimos años, incluso ha pasado hace un par de semanas. El cómico Héctor de Miguel tuvo que ir a declarar por un chiste, ¿no? Una sensación de que por cualquier cosa o que bajo unas circunstancias bastante laxas te puedes ver declarando ante un juez, ¿no? Y eso escuché a un diputado de la Asamblea de Madrid decir hace poco: a mí eso me parece terriblemente peligroso, porque además generas también mucha desconfianza en la justicia, claro, que ese es el principal problema, ¿no? Si dejamos Claro, yo creo que hay dos cosas ahí, ya te digo, una utilización en el debate, en la confrontación política de la intervención judicial, que es muy peligrosa, ¿no? Y luego yo creo que hay efectivamente un avance de la extrema derecha impensable hace unos años, que hace que actos que en los años 90 se entendían como pura exigencia de la expresión, de la libertad de expresión, pues que ahora se están cuestionando, y es porque está habiendo efectivamente una actitud muchísimo más activa de la extrema derecha, ¿no? ¿Se imaginaba usted este contexto político cuando, no sé, no, cuando era alcaldesa? Yo lo que no, bueno, cuando estábamos en el ayuntamiento, yo ya vi algo, ¿sabes? Me sorprendió bastante cuando oí a la señora Aguirre, por ejemplo, hablar de cómo cuestionaba ella lo que había significado un golpe de Estado contra la República, ¿no? El levantamiento del general Franco, ¿no? Una cosa que todos teníamos claramente establecido, ¿no? Que fue un golpe de Estado y que se generó una guerra civil y tal. Cuando yo oía a la señora Ayuso hablar que no, que el golpe de Estado se había producido en el 35. Aguirre, dice, ¿no? Sí, la señora Aguirre, perdón. La señora Aguirre, cuando ella decía que el golpe de Estado se había producido en Asturias en el 35, me quedé sorprendida porque yo no había oído eso de manera general. Y eso que me pareció una singularidad de la señora Aguirre, después he visto que detrás había todo un movimiento que estaba fraguando, que era Vox, que era el movimiento de extrema derecha, que está dando unos pasos atrás en ese sentido impresionantes, ¿no? Justo hoy el CIS colocaba ya en intención de voto a Vox en el 17%, que es el dato más alto que tiene desde hace casi 2 años. Y sí notamos en la Comunidad de Madrid en concreto, sí se nota mucho cómo cómo el Partido Popular intenta de alguna forma entenderse con Vox, ya sea para quitar el voto o para que Vox no crezca, ¿no? Porque la situación es complicada. ¿Cómo se canaliza eso desde la izquierda? ¿Cómo habría que hacer para intentar combatirlo? Porque da la sensación, y lo hemos visto en las últimas manifestaciones y movimientos sociales, que hay una apatía bastante importante entre el electorado de izquierda. Hombre, yo creo que las personas, a mí me gusta poco así utilizar mucho la etiqueta de la izquierda porque está muy desgastada, ¿no? Me vas a permitir que hable del progreso, de las personas que nos interesa mucho el progreso y la profundización de la democracia, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido no estamos asumiendo una función importantísima para mí de cuidar y de profundizar muchísimo en la democracia, ¿no? Que es lo que hay que hacer, ¿no? Por ejemplo, yo creo que una ley por iniciativa popular, como la que está pendiente desde hace 4 años en el Congreso de los Diputados, para abordar de una manera racional la situación de los emigrantes, es incomprensible que el Congreso la haya metido en un armario y no la... Eso es una vergüenza, porque eso es desprecio de la democracia. Una iniciativa
una ley que se propone por iniciativa popular es que tendría que ser recibida con aplausos, porque es una expresión de la ciudadanía y además que está planteando una estructura de irracionalidad brutal, porque tener un colectivo de personas que porque están empadronadas les damos la posibilidad, claro, menos mal, de que puedan tener una sanidad, de que sus hijos vayan a la escuela y que no les dejamos trabajar. Eso lo explicas en cualquier empresa de lo que sea y dicen, están locos, son tontos, ¿no? Pues una actitud de una cosa tan irracionable en la política, que además sabiendo que es un frente de la confrontación que lleva a cabo la extrema derecha, tener una actitud de rechazo a los emigrantes, ¿cómo no se profundiza en eso? Hay que profundizar, claro que sí, queremos que haya migrantes, nos parece estupendo, es necesario, viene muy bien, y tenemos una ley en la que simplemente pedimos que puedan trabajar, y esa ley no se atreven a sacarla. Eso es lo que no se puede hacer. Eso es lo que para mí significa agostar la democracia. Y eso es entregarle a la extrema derecha la situación. Ya. De todas maneras, casi parece que cuando se afrontan debates migratorios en prensa o en el mundo político, la extrema derecha sale beneficiada, aunque sea hablar de más derechos. Lo hemos visto con el Centro de Menores de la Cantueña. De alguna forma, cuando se habla de migración, siempre gana la extrema derecha. Bueno, gana la extrema derecha porque yo creo que nosotros lo hacemos mal. Tengo que decir, nosotros lo que tenemos que decir es, claro que sí, por supuesto, y además dar la realidad. Y dar la realidad es tener ese sentido lógico, decir, es que los necesitamos. Si es que ahora mismo hacen falta muchísima más gente para trabajar y no les dejamos trabajar. Otro ejemplo, cómo somos capaces de hacer el nombramiento de los vocales del Consejo del Poder Judicial en lugar de, como dice la ley, en un debate parlamentario, en el que se les pudiera haber escuchado a uno de ellos, saber lo que iban a hacer, sus proyectos, y se hacen en un lugar cerrado, sin saber por qué se elige o no. No sé, eso es ir contra la democracia. Usted lo denuncia, ¿no? Hace ya muchos años fue pactado. Cuando usted fue vocal, el presidente fue pactado. Pero eso va contra la democracia. Eso es lo que hace es agostar la democracia, ¿no? Entonces, esa es la manera de combatir la extrema derecha, es de verdad volver a decir, estamos orgullosos. La democracia es el futuro, la democracia es el sistema que permite ir poco a poco acercándonos cada vez más a la igualdad, pero para eso hay que respetarla, hay que creérsela. Sí, desde luego. ¿Es optimista con el futuro de la izquierda en España? Pues no lo sé, yo supongo que por el tipo de vida que me queda, que es poca, pues no creo que pueda tener la suerte de ver un gran cambio, pero me parece que siguiendo lo que ha significado la línea de la humanidad, siempre al final, siempre ha triunfado el progreso. ¿Cree que la izquierda, esto es muy, yo creo que estará de acuerdo, los líderes de izquierda, aunque sean muy queridos en el momento, con el paso del tiempo acaban siendo muy criticados y denostados? Pasa con Felipe González, incluso el ejemplo que a mí más me sorprende es Pablo Iglesias, que sin haber acabado la legislatura en la que él era vicepresidente, ya estaba muy agotado por parte del votante de izquierda, ¿no? ¿Usted cree que la recuerda la izquierda con cariño? No tengo ni idea. ¿No se lo plantea? No, no me lo planteo. Además, yo creo que, de nuevo, te vuelvo a decir qué tipo de izquierda, qué es la izquierda, que decimos. No sé, yo creo que la gente en general en la calle me tiene mucho cariño y me siento muy agradecida. La verdad es que, no sé, en mi vida diaria siempre tengo pues como una constatación de que la gente te dice, ah, mira, qué bien, pues estupendo, de que me considera una más, ¿no? Y eso es muy bonito cuando uno ha estado teniendo cargos de responsabilidad. Sí, sobre todo que fue usted la cara visible del momento en el que probablemente más optimismo hubo al momento de querer cambiar las cosas. Sí, y además yo creo que había mucho entusiasmo también. Es decir, otra cosa es que hubiera sectores del grupo de izquierdas que consideraban que se había hecho poco, que en fin y tal y cual, y que no votaran en contra, vamos, y que el propio Pablo Iglesias dijera que no se nos votara y todo eso, pero yo creo que eso era, bueno, marginal, como se demostró. Es decir, que... Sí. No sé cómo valora esto de que el rey Juan Carlos, que sigue siendo una figura inviolable, haya denunciado a un ciudadano que sí lo es. No sé si ve ahí
algo que Pues no me parece debería fatal, ocurrir. me parece fatal y me da mucha pena porque yo creo que es dar una nota más de la actividad de una persona que tuvo tanta responsabilidad que no le favorece para nada, ¿no? Porque es una actitud ridícula, vindicativa, ¿no? Parece mentira, ¿no? Yo diría, me parece fatal. Sí. Dice que llegó a coincidir en algún viaje oficial Sí. con él, ¿no? Muy agradable, ¿Cómo lo recuerdas? físicamente es una, vamos, en la distancia corta, yo siempre le he tratado, bueno, yo le conocía mucho antes porque cuando éramos muy jóvenes, pues me acuerdo que vinieron los dos, los reyes, la reina Sofía y el rey Juan Carlos, a casa de unos amigos y siempre me resultaron unas personas muy agradables y la reina Sofía me lo ha parecido siempre, me parece una persona encantadora, ¿no? Pero eso no quita de que después las actividades que ha tenido el rey Juan Carlos, pues no pueden más que obligarme, vamos, me provocan un rechazo y una censura tremenda. Eso no se puede hacer, está muy mal hecho y ya está. Y ya para acabar, porque sí está bastante presente en uno de sus capítulos y ha ganado mucha presencia en estos últimos meses, ¿no? Que es la plataforma Afectados por la Hipoteca, sobre todo el sindicato de inquilinas, ¿no? Que son movimientos por la vivienda que están representando mucho esta decepción popular con la emergencia habitacional, pero sí usted relata, bueno, un poco conflictos políticos con la PA, ¿no? No sé cómo la ve ahora, ¿lo ve como un activo Hombre, positivo? ¿Lo ve no, algo...? muy positivo. Lo que pasa es que yo sí que creo que todos esos movimientos hay que procurar que tengan relación con las instituciones, ¿no? Lo que no puedes es empujarles y no tenerlos en cuenta. Hay que procurar que haya relación y en la relación muchas veces surge el conflicto, pero no pasa nada porque a partir de ahí pueden venir soluciones, ¿no? A mí, por ejemplo, no puedo comprender que se lo planteé a la ministra de la Vivienda, vamos, lo dije en un programa de radio. Yo, si fuera la ministra de la Vivienda, estaría teniendo reuniones con jóvenes elegidos por sorteo, porque me parece que la elección por sorteo es muy interesante y permite que haya mucha variedad en los colectivos que nosotros buscamos, que esté diciendo qué pasa con todas las leyes que hay respecto a la vivienda, porque si dijeras, es que no se ha regulado, no señor, hay muchísimas leyes en relación de la vivienda, ¿qué pasa? Que no se cumplen, que han sido desacertadas, que por lo que sea no dan el resultado. Y yo eso creo que hay que sentar no tanto a las estructuras específicas de reivindicación, que también, pero mucho hay que intentar hacer una posibilidad de que por sorteo, yo confío muchísimo en el sorteo, haya representaciones de ciudadanos que estén constantemente evaluando las políticas públicas. O sea que usted aboga porque los políticos se acerquen más a los movimientos sociales. ¿O? Hombre, hasta el punto de que los políticos tienen que estar convocando ahora mismo a colectivos por sorteo para ir abordando cómo ven lo que se está haciendo, cómo se podría hacer otra cosa, por qué esta ley falla, por qué hay que cambiar la otra. Es imprescindible, es que si no, tú estás legislando en abstracto. No, es como si escribes, yo insisto mucho, las leyes al final son escritas, eso no tiene sentido, tienen que tener un trasfondo, una raíz, una transformación de la sociedad y eso solamente lo puedes entender haciendo una evaluación y sentando y hablando con los afectados, ¿no? Claro, además durante su gobierno de repente fue como el gran boom en el darnos cuenta de cómo funcionaba, ¿no? La relación entre la empresa privada y la gestión pública, porque venían de haber vendido fondos, casas públicas a fondos buitres, ¿no? Y no solo eso, yo insisto muchísimo, es que no se puede tampoco plantear hacer una contratación con la pública que en el fondo ni los funcionarios la saben hacer porque no se saben hacer contratos, no se saben hacer pliegos y luego darles un sistema de control que no es real, porque al final no se puede controlar, ¿no? Vale, pues nada, Manuel, hasta aquí, muchísimas Estupendo. gracias. Pues nada, a vosotros.